muchas gracias por su presencia en este evento. Bueno, el día de hoy estamos aquí en este evento virtual que hace parte de nuestro ciclo de lanzamientos realizado con el objetivo de visibilizar la producción académica de nuestros docentes y estudiantes. En esta oportunidad vamos a presentar el libro Territorio, Conflicto y Paz, Lecturas para el Postacuerdo. Un libro por capítulos, dentro del cual el doctor Ricardo Oviedo Arévalo ha participado como autor y como compilador. Bueno, antes de dar inicio como tal a este conversatorio, le damos la palabra al doctor Gilbert Blanco, director de la editorial. Bueno, muy bien, buenas tardes a todas y a todos. Un saludo muy especial a nuestro autor, el doctor Ricardo Oviedo, y también pues a todos las personas que nos acompañan en este lanzamiento. A todos les agradezco pues por acompañarnos. Este espacio pues tiene como objetivos, por un lado, aumentar la visibilidad de los libros publicados por la Editorial Universidad de Nariño, y por el otro, pues configurarse en un reconocimiento a la labor académica e investigativa de nuestros autores, en este caso, pues, del doctor Ricardo. 19 años de la Editorial Universidad de Nariño, publicando libros universitarios, pues, de una alta calidad. Hoy, como Editorial Universidad de Nariño, pues, estamos contentos y orgullosos de presentar el libro Territorio, Conflicto y Paz, Lecturas para el Posacuerdo, libro publicado por el profesor tiempo completo de la Universidad de Nariño, el doctor Ricardo Oviedo Arévalo, un texto de mucha actualidad y pertinencia para nuestra región y para el momento histórico, pues, de nuestro país. Permítame presentarle la reseña del libro. El presente libro se compone de diferentes textos que abordan los temas del conflicto armado, la sociología urbana, las dinámicas de la ruralidad y algunas reflexiones educativas sobre ciudadanía, responsabilidad universitaria y construcción de paz. Es un texto que reúne trabajos en los que se presentan resultados de investigación que toman como foco principal los aportes de la sociología para pensar diferentes problemas sociales, tanto en el departamento de Nariño como en otras regiones, a saber, Antioquia, Valle del Cauca y Bogotá. Bueno, también permítame resaltar que el profesor Oviedo es también autor de diferentes libros en nuestra editorial, como por ejemplo, Relatos de tres tristes pargos rojos y una guerra desalmada, doble historia de Tumaco. También ha publicado con nosotros Sociedad, Espacio y Territorio, proceso de ocupación de territorio del departamento de Nariño, siglos XVI al XX. También el libro Censo de Población en Condición de Desplazamiento Forzado del municipio de Pasto, 2013. Otro texto también, el Pensamiento Postcolonial, Cambio Social y Relaciones Subalternas en América Latina. Y por último, Imagen, Sociedad y Modernidad en el departamento de Nariño. Entonces, pues, como ven, el profesor Ricardo Oviedo es un profesor muy prolífero, un escritor, pues, que está permanentemente publicando con nuestra editorial, el cual lo felicitamos y le agradecemos, pues, que nos tenga, pues, como esa casa editorial para sus investigaciones. Entonces, bueno, con esta pequeña introducción damos paso al conversatorio con nuestro autor, el doctor Ricardo Oviedo Arévalo. Muchísimas gracias, y profesor Ricardo, sea usted de nuevo bienvenido a este espacio de la Editorial Universidad de Nariño. Muchas gracias, doctor Gilbert. Y bueno, en este momento entonces le damos nuevamente la bienvenida a nuestro autor, Ricardo Oviedo Arévalo, doctor en Sociología de la Universidad de La Habana, Cuba, profesor titular, director del Observatorio Social en Tumaco, investigador, publica periódicamente en revistas especializadas y pertenece al grupo de investigación Sociedad y Cultura reconocido por Conciencias. Bueno, ahora sí le damos la palabra a nuestro autor para que nos comente más sobre su libro. Vamos a comenzar, por favor, comentándonos sobre qué trata este libro. No sé, profe, si desea compartir la pantalla para que podamos observar. Sí, vamos a compartirla, Daniela, un poquito más adelante. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a la Casa Editorial de la Universidad por publicarnos las obras y los trabajos que tenemos los profesores que hacemos docencia, pero también hacemos investigación. A mí me parece que esa es como la misión de la universidad, y también es un estímulo para conocer la región desde el punto de vista académico, que no siempre se hace así.
O sea, las regiones en muchas ocasiones son estudiadas a partir de la prensa o a partir de los comentarios o se evalúan a partir de las instituciones, pero la academia es la que organiza y realmente trata de dar propuestas vistas a partir del estudio sistemático de la realidad, pero también de los textos, de las biografías, de las experiencias, y entonces se convierte así la experiencia de la investigación en clase, se convierte también en una investigación para la comunidad, que es como la tercera forma de que la universidad se puede comunicar, es por intermedio de sus textos, de sus periódicos, de sus clases. Eso es lo que denominamos nosotros en la universidad la interacción social. Yo creo que si algo tiene este texto es resultado de una interacción social muy fuerte. Este texto surgió en medio del 12º Congreso de Sociología que hicimos en la ciudad de Pasto, donde vinieron 600 sociólogos de todo el país y a nivel internacional. Llegaron de Argentina, de España, de México, y aquí en la ciudad de Pasto tuvimos ese evento, y ese evento tuvo unos ponentes. Las mejores ponencias las hemos ido publicando periódicamente como una forma de aprisionar en el tiempo el esfuerzo, pero también la memoria de la sociología en el sur de Colombia. Como ustedes saben, pues el Departamento de Sociología es un departamento joven, fundado en 1993, en medio del fragor de la nueva Constitución Política, y surge es como una posibilidad real de comunicarnos desde la academia en lo que es la construcción de región y de sociedad. Y a mí me parece que todos estos textos, no solamente los que uno publica, sino lo que en general publica la editorial, me parece que estamos por la vía correcta. Por lo tanto, yo felicito mucho a Daniela Izquierdo, al profesor Gilbert, a mi directora del departamento, la doctora Jacqueline, a la profesora Liliana Dávila, que la estoy mirando aquí en la pantalla, y a todos los profesores y público en general que hoy está en el lanzamiento, teniendo en cuenta que esto pues no es eventos masivos, pero sí son eventos que quedan en el tiempo y podríamos decir que quedan en la memoria institucional. Y eso es muy importante para una universidad que tiene 117 años de fundada o 118 años. A mí me parece que estas son cosas importantes. Bueno, teniendo ya esta pequeña introducción, entonces el texto surge en torno a un Congreso Nacional de Sociología, el 12º, el 13º se hizo en Bogotá, y yo creo que Pasto fue la primera ciudad intermedia con un departamento joven que hace un Congreso de Sociología. Casi siempre se hace en las 3 o 4 ciudades más grandes del país. Entonces eso tiene un mérito, y ese mérito está plasmado en este texto. Un texto, como ya lo dijo el profesor Gilbert, tiene varios temas, pero yo, por respeto a los autores, pues no me voy a dedicar mucho a ellos. Me imagino que ellos yo les envié la copia PDF del texto y ellos van a hacer lo mismo en cada una de sus universidades en el país y a nivel externo. A mí me parece que es muy, muy importante ese tema. Y también aquí tenemos un autor que me parece a mí que le voy a rendir un homenaje, como lo hago en el texto, el profesor Rainiero Jiménez Martínez. Fue un gran dinamizador de este congreso, participó, hizo ponencias, y desgraciadamente el coronavirus lo venció y él tiene aquí su memoria, tiene su ponencia, y yo creo que eso pues me conmovió mucho en medio de la edición de este libro. O sea, que un profesor de esa categoría, profesor titular de la Universidad Nacional, colega mío, amigo desde la universidad, pues hubiera fallecido de esa manera, entre otras, pues porque a mí también me dio el coronavirus, y eso pues si estoy acá es en calidad de sobreviviente. Pero teniendo en cuenta el texto, voy a hacer un poco una reflexión, antes que ponencia, una reflexión, y me gustaría participar con ustedes en esa reflexión. En este texto yo hago una ponencia sobre el tema del Plan Colombia en el departamento de Nariño. Un Plan Colombia que tiene
que tenía como objetivo principal la lucha contra el narcotráfico en sus dos manifestaciones, como cultivos ilícitos y como tránsito, o sea, como tráfico. Después de 22, 23 años del Plan Colombia, lo que podríamos decir nosotros es que el Plan Colombia fracasó, como lo habíamos dicho nosotros al inicio de esa misma actividad. Nosotros vaticinábamos de que ese no era el camino correcto para combatir el narcotráfico, no solamente en el sur de Colombia, sino en cualquier país de América Latina. Después los norteamericanos quisieron implementar el plan Puebla en México, o en Bolivia la lucha contra la coca en el Perú, y allí tampoco les dio resultado. ¿Y por qué no les dio resultado? Porque pues sencillamente el problema de la coca no es un problema de orden policivo, sino que también es del orden social, del orden del mercado internacional. Acordémonos, así nosotros no quisiéramos reconocer, pero el negocio de la coca está inserto mejor en ese comercio internacional de mercancías. Y entonces en el comercio internacional de mercancías la coca es parte de un elemento más de eso, así como puede ser el café, el trigo, el oro, etcétera, etcétera. La coca está inserta en el comercio ilegal internacional de mercancías, que entre otras tiene componentes como el tráfico de armas, el tráfico de personas, el tráfico de narcóticos, el tráfico de recursos naturales, que poco se habla en América Latina de ese tipo de actividades ilícitas. Entonces, el narcotráfico está allí, está insertado en ese mercado internacional de mercancías ilegales. Y pues en el caso del departamento de Nariño hubo como varias confluencias que hicieron que aquí se pudiera establecer con mayor éxito el tema de los cultivos ilícitos a mediados de los años 80 del siglo pasado. Los cultivos ilícitos hacen la primera aparición en Nariño por allí en 1985 y lo hacen de la mano de las políticas neoliberales que se empiezan a aplicar en el territorio y que por primera vez hacen que Nariño pierda esa vocación vernácula que fue traída incluso por los mismos conquistadores en el territorio. Los conquistadores tenían una visión, a mi modo de ver, un poquito más acertada que la de los políticos actuales en Colombia. Y los tipos desde el comienzo se dieron cuenta que esta tierra era propensa para actividades agrícolas que ya se hacían en Castilla y se hacían en León y se hacían en Europa y en Asia desde hace 5.000 años, que era la siembra de cereales. Y entonces Nariño fue siempre el productor de trigo y cebada más importante del país. Aquí teníamos 2 malterías de cebada que producíamos la propia cerveza Bavaria, las maltas en el departamento. Pero también Nariño era el primer productor nacional de harina de trigo. De aquí surge una gran empresa que hoy ya prácticamente está por fuera del territorio, que se denomina Harinera del Valle, con don Arcesio Paz. Don Arcesio Paz era el dueño del lote que hoy está el estadio donde juega el Deportivo Pasto, entre otras, y dueño de Molinos de la ciudad de Pasto. Emigra a Cali y funda Harinera del Valle. Y la funda, ¿por qué? Porque él tenía todos los contactos, todos los contactos para aprovechar esa riqueza de harina de trigo que había en el departamento. Lo mismo varía con la cebada. Pero a partir de los años 80, mediados de los años 80, empiezan las políticas aperturistas, y esas políticas aperturistas en el sector agrario hacen que el trigo y la cebada se retiren del campo de Nariño por primera vez en 500 años. Y entonces miles de agricultores, pero miles de agricultores de la sierra nariñense, de la sierra central, todo el área de Yacuanquera y sus alrededores, de Pasto, etcétera, pues quedan sin empleo legal real, sin ingresos. Y miles de esos campesinos se dirigen a donde está en auge los cultivos ilícitos, que es el departamento del Putumayo.
y allí se establecen en todo lo que es el cinturón de la media Amazonía, que tiene como eje central Puerto Asís y La Hormiga y todos sus municipios de alrededor. Y allí se trasladan cerca de 70.000 nariñenses. Tanto así que el Plan Colombia tenía un capítulo especial para el tratamiento de esa inmigración nariñense que iba a ser expulsada por el tema del Plan Colombia. O sea, se fueron allí como campesinos humildes, como raspachines, como se denomina popularmente. Algunos de ellos se volvieron comerciantes, unos tuvieron éxito. Desgraciadamente en este comercio ilícito otros fracasaron, que quiere decir que fueron asesinados en esa actividad. Y entonces tenemos una gran migración producida fundamentalmente por el neoliberalismo y posteriormente por el establecimiento de los cultivos ilícitos. Y cuando llega el Plan Colombia al departamento del Putumayo, miles y miles de esos agricultores que eran nariñenses tratan de regresar al territorio, pero no regresan a la sierra, que era su hábitat natural, porque allí no hay trigo y cebada, que era lo que sabían hacer, y pasan directamente a un corregimiento del municipio de Tumaco que se llama Llorente, que era realmente un pequeño asentamiento mestizo, donde era un centro de encuentro de las comunidades Aguá. Yo estuve allí hace casi 40 años y fui un asiduo visitante de la zona de Llorente. Era un pequeño, pero muy pequeño asentamiento Aguá, con muy poca actividad económica realmente. Y poco a poco estos migrantes fueron trasladando toda la tecnología que ya se había desarrollado como propia en el Putumayo, y pasaron y fundaron lo que hoy es una dinámica cabecera corregimental del municipio de Tumaco, que es el actual corregimiento de Llorente. Muy famoso porque podríamos decir, guardando las proporciones y el respeto, que es el viejo oeste colombiano. Allí es donde estamos en frontera con todas las actividades legales e ilegales del departamento. Y entonces Llorente se convierte como en el ombligo, en el centro de esa parte de migrantes que retornan uno a su tierra y otros vienen atraídos por el dinero de otras regiones del país y especialmente del norte del Ecuador. Y allí tenemos entonces ese caldo de cultivo que hasta el día de hoy se mantiene allí. Hay veces con unos resultados muy trágicos que se reportan periódicamente en la prensa nacional. Y frente a este auge, digamos, de los cultivos ilícitos, que traen además adobado nuevos actores que no habían en el departamento, como es el caso del surgimiento del movimiento armado, la guerrilla. Aparecen los primeros frentes de las FARC en la cordillera, que después se trasladan a la costa, y también hace su aparición los primeros personajes que van a estar vinculados a los grupos paramilitares, especialmente al bloque central Bolívar, a lo que se denominó en el sur de Colombia los comuneros del sur, que fueron dirigidos por un señor que hoy goza de libertad en Estados Unidos, que se llama Pablo Sevillano, muy famoso. Yo escribí el último texto sobre los tres tristes pargos rojos y una aventura desesperada. Es precisamente en base a la experiencia del expediente del señor Pablo Sevillano. Y Pablo Sevillano llega y crea allí todo un imperio, no solamente de narcotráfico, sino también de la muerte. En estos días, precisamente en periodo preelectoral, nuevamente el hermano Alemán, que es el hermano con seudónimo Alemán, es muy famoso porque está metido en medio de todos estos escándalos de lo que se ha llamado la parapolítica. Entonces el señor Pablo Sevillano, y por el otro lado, los comandantes de las FARC se toman el territorio para controlar el flujo de dinero y el flujo de narcotráfico. Y lo que vemos nosotros es que frente a esos sucesos de un territorio que ha sido expoliado, un territorio que tiene como base la migración, inmigración, tanto de nativos como de personas externas, incluso del norte del Ecuador,
frente al auge también económico que genera esta actividad y que produce unos efectos colaterales que todavía no los hemos analizado a fondo y que me parece a mí que son muy interesantes tenerlos en cuenta. Empezando que fue la primera vez en 500 años que en el departamento de Nariño había dinero, y dinero en abundancia, tanto que lo tenían que enterrar porque no podía entrar al circuito financiero con la misma rapidez con que les llegaba. Y entonces empezamos a tener ya no esas huacas precolombinas que los queremos tanto, que son tan hermosas, hechas en barro y en algunas ocasiones en oro, sino que ahora las huacas eran canecas de dólares y nuestra gente empezó a manejar dólares y empezó, digamos, a tener en contacto con el mercado internacional a partir de la ilegalidad. Y eso tiene unos efectos secundarios en cualquier grupo humano. Y el efecto secundario fue indudablemente el cambio de valores éticos, morales y estéticos de una población que se había caracterizado más por su inquietud que por sus momentos de revoluciones, llamémoslo así. Y entonces empieza a aparecer un mercado muy amplio y muy bien financiado, por ejemplo, de prostitución, aprovechando que esos migrantes eran hombres solitarios que tenían dinero, y el dinero pues es el aceite que puede engrasar todo ese tipo de negocios de la prostitución. Pero también llegaron a manejar otro tipo de negocios, como por ejemplo la finca raíz. En Llorente hay mansiones, en Tumaco aparecieron los barrios de clase media, especialmente en la Isla del Morro, y aparecieron los primeros hoteles modernos de Tumaco. Ya no los hoteles de tablita, que estaba uno acostumbrado a dormir, sino ya hoteles pues con cierta estructura de hoteles modernos, llamémoslo así, 1 a 2 estrellas bien puestas allí en el municipio. Pero también aparecieron las primeras bandas, y ahí es donde va la parte central de la ponencia, las primeras bandas privadas que tratan de proteger este negocio, porque es un negocio que se protege a nivel del terror. El narcotráfico, lo que realmente lo aglutina es el dinero y el terror. No lo puede aglutinar otro tipo de cosas. Y entonces, porque no hay ideología. Orlando Falsborda nos dice que los narcotraficantes, la única ideología que tienen es la acumulación, digamos, ilimitada de recursos monetarios. Eso también nos lo dice Max Weber. Max Weber incluso dice que ese tipo de actividades se asimila mucho más a los piratas de allá del siglo XVII en el Caribe que al desarrollo moderno del capitalismo. Entonces nos aparecen unos capitalistas ilimitados de recursos, unos capitalistas que como nunca pueden comprar lo que quieran. Y entonces aparece la prostitución, aparece temas como la revalorización de la finca raíz, la inversión de valores sociales, por ejemplo, cambia el criterio sobre cómo debe ser una familia, los criterios también estéticos de la belleza, y entonces en Pasto empiezan a aparecer las primeras clínicas estéticas, que yo creo que ustedes no la conocen, pues que ustedes saben que pasan por allí, ahí ven esas clínicas que además son las que gozan de mejor salud por la ley 100. Y entonces empiezan a aparecer las clínicas estéticas porque el dinero exige una belleza a medida del propietario de la plata. Entonces las mujeres tienen que acomodarse al criterio del dueño del dinero. Los sueños se compran y las mujeres empiezan, y los hombres también, a asistir con mucha frecuencia a esas clínicas estéticas, y aparecen las primeras clínicas estéticas. Hoy hay varias en la ciudad, todas con mucho éxito. Y vemos que la región también se fractura, ya no es una región que depende económicamente y políticamente exclusivamente de Nariño, de Pasto, que es su centro político de hace 500 años, sino que estos nuevos ricos provienen del norte de Colombia, muchos de ellos de Cali, de Medellín, y entonces el norte financiero, el norte económico, se va hacia el norte del país.
y ahí tenemos un gran debate que María Jimena Duzán lo ha hecho en sus programas de Mafialandia, es que mientras el Plan Colombia tenía como eje central la persecución de la droga como tal, los mafiosos se especializaron fue en el transporte, el cuidado y la multiplicación del dinero. Entonces, miren ustedes cómo es la dicotomía. Mientras el Plan Colombia luchaba contra la droga, los mafiosos luchaban era por legalizar, blanquear y incluir dentro de ese circuito internacional financiero y nacional el dinero logrado por el narcotráfico. O sea, había dos propósitos totalmente diferentes en el mismo territorio. El Plan Colombia, que iba a utilizar la fuerza contra los narcotraficantes, que no eran tal, porque ningún narcotraficante poderoso cayó con el Plan Colombia. Eran miles y miles de campesinos que estaban en esa frontera agrícola trabajando. Ellos fueron a los que persiguieron. Mientras que los actores de la mafia se apoderaron de los recursos financieros y fortalecieron el sistema financiero en los principales centros urbanos de Colombia. En esta primera parte, entonces, tenemos que la sangre, los muertos y la persecución quedó en Pasto, en Nariño. Los cementerios en Tumaco tuvieron que ampliar con más de 500 tumbas del cementerio, una cosa grotesca, pero fue así. Y el cementerio de Llorente, pues, lo tuvieron que ampliar, porque cuando usted persigue a los narcotraficantes eran personas pobres, personas que no podían defenderse ante la justicia ni ante una potencia mundial como era Estados Unidos. Pero el dinero siguió circulando a los grandes centros urbanos y hasta el día de hoy no hay una persecución real al dinero. El dinero sigue fluyendo, sigue transitando hacia los bancos del Ecuador, a los bancos de Colombia, y los muertos y supuestamente la droga, que hay veces que es control de precios, es detenida en el Océano Pacífico, transportada por muchas maneras hacia Centroamérica. Entonces, veamos, el Plan Colombia lo que hizo fue eso. El Plan Colombia lo que nos dio a nosotros fue la militarización del territorio. Y es lo que yo digo en la ponencia que realicé en ese Congreso de Sociología y que hoy publicamos. Entonces se militariza el territorio de Nariño, un territorio extremadamente frágil. Las organizaciones comunitarias tenían una larga tradición de lucha. Ahí yo he publicado aquí también con la editorial el levantamiento del Tumacazo, que fue realizado en 1989. Las comunidades negras venían de tener un movimiento cívico victorioso, que era tan victorioso que lograron modificar el espacio físico de la costa pacífica. Por ejemplo, llegó la interconexión eléctrica, que eso nos hace acordar a nosotros de García Márquez cuando los gitanos llegaron a Macondo, que trajeron el hielo. Pues el que trajo el hielo fue la electricidad, y la electricidad llegó a Tumaco después del Tumacazo, 1993. Y ese movimiento cívico fuerte que estaba en alza, que luchaba contra una clase política como hoy, totalmente espúrea, corrupta, incapaz, digamos que son unas sanguijuelas sociales, y perdónenme la expresión, pues se vio avasallada también por la persecución de este Plan Colombia, que tenía un acápite no muy claro, no muy público, pero que fue el que realmente aplicaron, que era la lucha contra el movimiento armado colombiano y el movimiento popular y democrático. Y empiezan a aparecer los primeros dirigentes cívicos asesinados en Tumaco. Hasta hoy, a ningún político, sea honrado o deshonesto, en Tumaco, le han tocado las orejas. Todos los muertos de Tumaco son gente de los movimientos populares, movimientos cívicos, gente que es la base del narcotráfico, los raspachines, y por el otro lado, personas interesadas en cambios democráticos en el municipio. Y eso pasa también por toda la costa. Sí, yo por toda la costa del Pacífico y por Colombia. Entonces, se va introduciendo con este Plan Colombia a una gran vorágine
donde éramos muy frágiles, al departamento de Nariño, con organizaciones cívicas fuertes, pero en retroceso frente al avance de la militarización del territorio, y también con unas entidades territoriales totalmente saqueadas por la política, por la politiquería, totalmente saqueadas. Si no estoy mal, por allá a comienzos del año 2000, en 3 años tuvo 50 alcaldes. Era una tierra que se volvió inmanejable. Primero porque era un aparato militar extremadamente gigante, donde el aeropuerto de Tumaco prácticamente se militarizó y se convirtió en un aeropuerto militar donde llegaban helicópteros, avionetas, jumbos, Hércules, o sea, todo tipo de naves militares para combatir unos campesinos que sembraban en ese tiempo 8.000, 10.000 hectáreas de coca. Hoy en ese mismo territorio hay 35.000 hectáreas de coca después de 20 años de aplicación del Plan Colombia. O sea, fracasó el Plan Colombia en eso, pero en los acápites ocultos lograron fue debilitar todo el movimiento cívico y ciudadano, toda la sociedad civil, el tejido de la sociedad civil prácticamente entró en retroceso con el asesinato de líderes sociales, de religiosos, de intelectuales, etcétera, etcétera, con responsables de prensa como Bedoya. Bueno, hay una gran cantidad de gente que no voy a citar hoy y que fueron asesinados en medio de esta vorágine que generó el Plan Colombia, que era el terror. O sea, combatieron el terror del narcotráfico y el terror del movimiento armado con el terror institucional. Y esto generó que el departamento de Nariño se convirtiera de un momento a otro de bajos indicadores sociales a altos indicadores y críticos sociales. Por ejemplo, fuimos muchos años el primer departamento en un indicador que llama homicidios, con 20, 30, 40, 100 homicidios por cada 100.000 habitantes. Que eso era un horror, no se producía ni siquiera, no se produce ni siquiera en El Salvador, en medio de la guerra. Ni siquiera el Líbano, ni Palestina tiene esos indicadores de 100 asesinatos por cada 100.000 personas. Entonces, la fragilidad de estas instituciones, de los municipios, de las entidades territoriales y el combate contra las organizaciones de la sociedad civil fragilizaron cualquier propuesta en la costa pacífica. En ese tiempo me acuerdo que yo era profesor de Tumaco y tuvimos que suspender las clases nocturnas porque en el sector donde estaba la Universidad de Nariño, después de las 5 de la tarde, eso lo que sonaba era bala, tiros. Y los mismos profesores y trabajadores y todos teníamos que salir por los manglares a escondernos porque pues era invivible Tumaco. Como creo que hasta el día de hoy en algunas ocasiones todavía permanece así. Y ese Plan Colombia tenía como base central, y eso me parece a mí que eso todavía falta investigar mucho, es cómo esa guerra viene con un nuevo concepto, ya no viene con el concepto clásico de la guerra, digamos, internacional, donde un país en alianza con el país nodriza, pues arma un equipo de soldados institucional y empieza a combatir el delito en el cual se declara esa guerra, en este caso el narcotráfico, y en acápite oculto los movimientos armados y movimientos sociales en Colombia. Sino que Estados Unidos viene ya con otro concepto de guerra, que incluso después de Colombia los tipos han ido afinando ese concepto, y lo están afinando ¿dónde? En Ucrania. En Ucrania es todo un proceso de cómo un país díscolo como es Rusia puede ser cercado no solamente por lo militar, sino por lo económico fundamentalmente. Algo que no hicieron en la zona del Plan Colombia. Lo cercaron militarmente y no lo cercaron social ni políticamente. Y entonces, pues por eso hoy tenemos 35.000 hectáreas de narcocultivos. Y lo que hace Estados Unidos, porque ellos venían de tener la experiencia de Nicaragua
en esa famosa alianza entre Reagan y los Contra, ¿sí? Que es la alianza que luchó allá contra el movimiento sandinista en Nicaragua, donde se cambiaba droga. Hay una foto muy famosa de Pablo Escobar en el aeropuerto de Managua, que cambiaban droga por armas. Y lo mismo que es el escándalo Irán-Contras en el centro de Asia. Y entonces ellos traen la experiencia de Irán-Contras y de Reagan Contras en Nicaragua, y lo que hacen en Nariño es traer la privatización de la guerra. Ya no es los Estados Unidos que directamente combaten el narcotráfico, son empleados, son funcionarios. Funcionarios, antes a esos funcionarios les llamaban mercenarios, pero con el concepto de la guerra moderna son contratistas. Y entonces de pronto en Tumaco yo viví todo eso, yo era profesor de planta ya de la universidad, y en el hotel que yo me hospedaba, un hotel todavía de tabla, porque no había este nuevo hotel que surge con el Plan Colombia, empezaron a aparecer funcionarios filipinos, salvadoreños, puertorriqueños, mexicanos, cubanos, y ellos eran los pilotos, eran además los expertos en comunicaciones. Estaba surgiendo una nueva tecnología que era los celulares, la gente no sabía cómo era que funcionaba eso. Y los tipos desde los celulares infiltraban todas las conversaciones de ese momento y les dieron muy buenos golpes contra el narcotráfico y la guerrilla y todos estos agentes violentos a partir de esas interceptaciones. Pero también esos contratistas hacían papel de inteligencia. Los contratistas eran las personas que tenían acceso a la información satelital. Eran los que manejaron por primera vez los batallones descentralizados que se dedicaron al Plan Colombia en toda la costa pacífica. Batallones que se manejaban con programas de computadora y con los celulares que se les daban a los soldados. Y uno veía en el hotel como el filipino allí, que era el que manejaba esto, porque no manejaban colombianos. Decían el soldado 730, muévase 30 metros a la derecha. Y el tipo lo estaba viendo por la pantalla. Entonces uno decía, mire, este es otro tipo de guerra. Pues esa guerra todavía no termina en el Pacífico. Todavía estamos en guerra en el Pacífico. La coca sigue multiplicándose, pero la riqueza nunca apareció en ese territorio. En diciembre hicimos unas actividades del Observatorio Social con pescadores, que tenemos un grupo de investigación allá de profesores y estudiantes trabajando con pescadores, y lo que vimos es que la gente hoy está más pobre que hace 30 años o 20 años antes del Plan Colombia. O sea, tampoco sirvió, que se combatió el narcotráfico, pero tampoco se le dio ninguna solución a esas personas. Y hoy los municipios indudablemente son más pobres, más frágiles que hace 20 años. Y la dirigencia cívica, la dirigencia comunitaria, social, que fue exitosa, que logró por lo menos cambiar parte de esa clase política en la costa pacífica, que fue tan nefasta, hoy está en retirada y nuevamente esa clase política volvió a retomar el espacio político en la costa. Entonces, miremos, el Plan Colombia fue un factor, y eso fue un factor conservador del statu quo en el cual surge el narcotráfico. No fue un factor de cambio que dijéramos, bueno, no vamos a sembrar coca, pero a estos campesinos los vamos a sembrar, poner a sembrar, por ejemplo, aguacates. Y nosotros, los norteamericanos, les vamos a comprar las cosechas. Entonces lo que echaban era glifosato, una cosa, un fungicida que cae en la tierra y lo esteriliza 5 o 6 años. Entonces la intención era que no sembraran coca, pero que tampoco sembraran nada. O sea, un poco un castigo bíblico en el cual estamos pagando en los platos rotos de toda la crisis ecológica y ambiental que tenemos en la costa pacífica, y que la Universidad de Nariño la investiga ya con la Facultad de Ciencias Agropecuarias, entre otras. Pero también ese sector, ese factor
del Plan Colombia, de la privatización de la guerra, que fue una guerra internacional montada en un territorio donde la gente es de las más pobres de Colombia. Imaginémonos la desproporción. Combatiendo con satélites, con celulares, con programas de última generación de la guerra, unos campesinos que no sabían casi ni leer ni escribir. Y aún así se mantienen hoy con un relativo éxito. Siguen siendo pobres, siguen sembrando coca y los políticos utilizan esa pobreza, esa necesidad como parte de sus campañas electorales. Hoy el político que está más cerca a la institucionalidad es el político que dice vamos a echar glifosato a todo el departamento de Nariño. Ese es el político que está cerca a la opinión del gobierno. Pero yo no he oído políticos que digan vamos a sacar a esta gente y vamos a sembrar cultivos alternativos con posibilidades de desarrollo económico a mediano y largo plazo. Entonces vean ustedes, compañeros, que esa es la ponencia que yo desarrollé en el Congreso, que la he llevado también a nivel internacional. Y es interesante porque esa visión del territorio, un territorio militarizado, un territorio fracturado, debilitado, con escasa presencia del Estado, un territorio que ha sido mancillado tanto por el narcotráfico como por estos agentes privatizadores, una ausencia total del Estado colombiano, que en vez de darle a la gente armas para que pueda salir del subdesarrollo, le dan tejas y cosas para que voten y mantengan ese estatus. Entonces lo que uno dice es, mire, todavía, aunque el Plan Colombia oficialmente pues ya terminó, expiró, pero sus secuelas siguen nuevamente teniendo vigencia en este tipo de racionamiento un poco antipatriótico y antipopular, de perseguir la droga, pero no perseguir el dinero. Entonces, ¿qué hacemos? Toda la cúpula del cartel de Medellín está presa, incluyendo Otoniel, que es uno de los grandes comerciantes y productores de coca en el país, pero los bancos están llenos de plata y que nos prestan ese dinero además a un costo altísimo, nos castigan a nosotros, nos castigan. Entonces, usted quiere una casa, sale con un crédito hipotecario, en vez de estar el dinero fácil, que es, pues, llena las urnas de las arcas de los bancos, pues nos cobran carísimo. Nos cobran carísimo. Ningún banco en Colombia ha tenido un proceso de blanqueo de dinero y todo ese dinero sale de ahí. Si no, ¿de a dónde? Ni siquiera han tenido una persecución en un país que maneja dólares como es Ecuador. Entonces, imaginémonos las condiciones en las cuales de fragilidad que nos ha dejado la privatización de la guerra, el mancillamiento del territorio y ante todo la debilidad de las organizaciones cívicas y populares. Hoy tenemos un tejido social que hay que recuperar, un tejido social que hay que fortalecer y un tejido social que hay que enrumbarlo nuevamente por las vías de la democracia. Todo eso fue afectado en 20 años. Solo Tumaco se calcula que ha producido más de 5.000 muertos en esta guerra, que es estéril, una guerra contra la gente más pobre, que es la gente de la costa pacífica. Y también hoy vemos que la costa pacífica está más pobre que hace 20 años, con un factor bien difícil, que hoy muchos políticos, candidatos a la presidencia, están planteando una modificación del mapa político del departamento de Nariño. Y se rumora con mucha fuerza que uno de los proyectos que se va a manejar en los próximos 4 años es la creación del departamento del Pacífico Sur, donde Tumaco quedaría adscrito, digamos, territorialmente a Buenaventura y no a Pasto. Ya lo crearon distrito especial y hay un gran movimiento, y allá cuando llegan los políticos en Tumaco uno los oye decir y que van a crear el departamento del Pacífico Sur, el departamento del Pacífico Norte de Chocó. Ojalá que no lo vayan a hacer con los mismos aires ni con los mismos resultados catastróficos del Chocó.
porque eso es crear un Haití un nuevo Haití dentro de Colombia, y eso no es lo que queremos ninguno. Entonces yo creo, para concluir y poder tener la charla con ustedes, es de que la universidad, con nosotros, los profesores, los estudiantes que nos ayudan con trabajo de campo, nos ayudan pues oyéndonos, rectificando nuestras teorías, trabajando permanentemente en la región. La universidad se ha jugado un papel, a mi modo de ver, interesante, en la medida en que todos estos trabajos, por lo menos, reseñan esa visión de la academia que pues nunca es muy popular. Sí, nunca es muy popular, y más ahora donde casi todos los textos los vende la universidad a nivel virtual, que eso hace que la persona tenga que tener internet, tenga que tener una tarjeta de crédito, una cuenta bancaria para comprar un libro. Por lo tanto, yo le sugiero a la editorial que pues abramos una editorial también en Tumaco, en Pasto y en las sedes de la universidad, para que estos textos puedan ser adquiridos por estudiantes y por el público en general. Yo dejaría allí, les agradezco mucho la audiencia del día de hoy, veo que hay muchos amigos, pero también personas que no conozco, y espero que en un futuro nos volvamos a ver en otro lanzamiento, que lo hacemos con todo corazón desde el Departamento de Sociología, desde el Observatorio Social. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias Daniela, profesor Gilbert y asistentes a esta charla, y creo que abrimos el tema de las preguntas del diálogo. Claro que sí, profe. Muchísimas gracias por todo lo que nos ha comentado, por este recorrido histórico, podríamos llamar, ¿no? Tanta información que a veces se desconoce y que la verdad es muy importante que tengamos presente siempre, y considero que más ahora que estamos tan cerca de elegir nuevamente pues a nuestros mandatarios, ¿no? Entonces, vamos, bueno, también aprovecho la oportunidad para comentarle que efectivamente desde la editorial estamos trabajando en esas librerías, en nuestras extensiones, en Tumaco, en Túquerres, en Ipiales, una librería también en la sede centro de la Universidad de Nariño en Pasto, para que nuestros estudiantes y también docentes, todo el público externo pueda acceder a estos libros, y con ejemplares también en las bibliotecas de nuestras extensiones para consulta de los estudiantes y docentes. Efectivamente, en este momento abrimos entonces el espacio para comentarios o preguntas por parte del auditorio. Tiene levantada la mano la doctora Alba Jacqueline Hermano. Adelante. Ya, muchísimas gracias. ¿Sí me escuchan? Sí, sí le escuchamos. Bueno, en primer lugar, pues felicitar al profesor Ricardo por otro importante aporte a la sociología en Nariño, con este texto que sin lugar a dudas, como él lo acaba de presentar, pues nos muestra, ¿no?, un recorrido histórico que nos permite mirar todo el proceso que se ha dado en el departamento de Nariño en relación con la ocupación del territorio, la relación que esto ha tenido también y el impacto y la incidencia en el desarrollo de lo que ha sido el conflicto armado en nuestro departamento, y cómo esto de alguna manera ha incidido directamente en toda la dinámica social, cultural, política de nuestro departamento. Entonces, creo que tenemos aquí un insumo bastante significativo para seguir fortaleciendo estos procesos de generación de conocimiento que nos permiten también tener unas bases y unos fundamentos para formulación de políticas públicas, para fortalecer las líneas de investigación dentro de la universidad y para poder nosotros también contribuir desde la sociología a esa reflexión, a ese análisis, pero también a al visibilizar tal vez algunas propuestas que nos conlleven a procesos de transformación social. Desde el Departamento de Sociología, pues nos enorgullece este tipo de producciones científicas que hacen nuestros docentes. Queremos simplemente, profe, manifestar nuestras felicitaciones y también nuestra gratitud para con usted y con todo lo que sus investigaciones aportan
a nuestro quehacer sociológico. Nuevamente felicitaciones y estamos pues pendientes de poder adquirir el texto para poder conocerlo y darlo a conocer con nuestros estudiantes, con nuestra comunidad académica acá en la universidad. Muchísimas gracias, profesor Ricardo. Y felicitaciones nuevamente. Muchas gracias, Jacqueline, pero especialmente a ustedes, al departamento, que son las personas que nos apoyan y que le dan cuerpo pues a todas estas propuestas, ¿no? Muchísimas gracias, doctora. Y bueno, también aprovecho este espacio para mencionarles que la versión digital del libro que estamos presentando el día de hoy lo pueden encontrar en el repositorio institucional de la universidad para descarga gratuita. Es de libre acceso, así que ustedes pueden ingresar al repositorio, pueden descargar. Si ya desean la versión impresa, pues ingresan a la página web de nuestra editorial, editorial.udenar.edu.co, y ahí van a encontrar el paso a paso de cómo deben comprar el libro, el precio del mismo y cómo generar el recibo. Si tienen cualquier duda, pues pueden contactarse con nosotros también mediante nuestro correo editorial@udenar.edu.co o dejarnos de pronto un mensajito en el chat y ya yo me pongo en contacto con ustedes. Pero igual sí, la versión digital está de libre descarga para que todos lo puedan consultar y puedan acceder a esto. No sé si alguien más de los participantes desea hacer alguna pregunta o algún comentario. Pueden levantar la mano. Bueno, comentarles también que la grabación de este evento va a quedar guardada en nuestro YouTube y también colgada en nuestra página web para que se pueda visualizar posteriormente, para que se pueda compartir con demás personas que de pronto no pudieron conectarse el día de hoy. Bueno, le voy a dar la palabra al doctor Gilbert Blanco para que vayamos también haciendo el cierre del evento. Profesor Ricardo, pues felicitarlo por este interesante libro. Todo lo que tú nos cuentas, pues digamos que para muchos de nosotros, lo decíamos aquí en la oficina ahora, pues era una historia y ¿cómo decirlo? Unas actividades que desconocíamos, o sea, conocíamos, todo el mundo conoce pues el tema del narcotráfico, pero no de la forma como tú lo relatas, ¿no? O sea, de una forma tan viva, tan cercana. Aquí todos estábamos encantados escuchando tu relato, todos los análisis, los estudios que has hecho allí, y pues muy, muy interesante. De verdad que va a ser un texto, pues, tendría que ser un texto digamos, de discusión entre los estudiantes de sociología, y no solo de ellos, sino de toda la universidad en general, ¿no? Para entender justamente ese paradigma universidad-región. O sea, cómo es que desde la universidad, pues podemos aportar unas herramientas académicas, herramientas de investigación, metodologías de investigación-acción, pues para poder trabajar en estos territorios tan vulnerables y con tantas problemáticas como las que tú nos has presentado. Bueno, es que el tema es tan amplio que uno podría quedarse aquí conversando pues todo el tiempo, ¿no? Pero bueno, pues vamos entonces ya cerrando este lanzamiento, pues de nuevo agradeciéndote, felicitándote por este nuevo libro, y ¿no? Comentarte que desde la editorial pues estamos prestos a publicar todo el tipo de investigaciones que hagan nuestros docentes, como esta que ustedes hicieron, los estudiantes, el personal administrativo, y que estamos trabajando bastante duro en la divulgación y en la visibilidad de nuestros libros. O sea, ya estamos, pues vamos a lanzar prontamente nuestro programa de televisión de la editorial, también el programa de radio. Tenemos también prontamente, vamos a abrir nuestras librerías, como lo decía Daniel ahora, una librería aquí en Toro Bajo, una librería en el Centro Cultural Palatino, y próximamente, digamos, el proyecto se extenderá hacia nuestras extensiones, ¿no? En Túquerres, Ipiales y Tumaco. O sea, la idea es llegar pues a toda
digamos, todo donde tenemos pues nuestras extensiones y bueno, en general pues llegar a toda la región, ¿no? Entonces, pues felicitaciones, profe. No sé si quieras dar un mensaje ya, digamos, de cierre a todos los participantes. Bueno, en primer lugar, agradecerles por estar hoy jueves en medio de la campaña electoral y toda esta cosa. Pues estar aquí oyendo el lanzamiento de un texto me parece magnífico. Y espero pues que sigamos conociendo los trabajos que se van realizando en la universidad. Yo creo que trabajo que no se publica no existe. Y si no lo conoce, no se apropia la población de ese trabajo, pues es un dinero que se perdió y un esfuerzo individual o colectivo que se perdió. Yo espero de que pudiéramos seguir en esta posibilidad de seguir impulsando este tipo de iniciativas. Lo mismo, agradezco mucho, como ya les dije al comienzo, la actividad de la editorial, del Departamento de Sociología, del Observatorio Social, de ustedes, estudiantes y profesores que están hoy acá, y público en general, por interesarse en estos temas que, como ustedes ven, son temas interesantes, pero bastante desconocidos en la realidad regional. Muchas gracias a ustedes, que nos vaya bien a todos, ¿no? Que ya sobrevivimos del virus, podemos decir que vamos a hacer miles de cosas de aquí al futuro. Muchas gracias y los espero ver en próximas oportunidades. Muchísimas gracias, profesor Ricardo. Y bueno, entonces damos por terminada la presentación del libro Territorio, Conflicto y Paz, Lecturas para el Posacuerdo. Agradecemos a nuestro autor Ricardo Oviedo, al doctor Gilbert Blanco Álvarez, a todos nuestros asistentes por este espacio de interacción generado el día de hoy. Los invitamos nuevamente a adquirir este título mediante la plataforma en nuestra página web de la editorial en formato impreso, o si gustan descargarlo en formato digital en la página del repositorio institucional CIREP. Recuerden que es de libre acceso, de descarga gratuita, para que todos puedan realizarlo. Bueno, no olviden también seguirnos en nuestras redes sociales como Editorial Universidad de Nariño para estar al tanto de todas las actividades que se desarrollan desde nuestra dependencia.